cuando tenemos una presa de arco, gravedad, entonces el espesor T es que queremos construir una presa de arco que tiene aquí en la corona un ancho de 10 pies. El HD es de 380 pies. Okay. Y la vamos a instalar en un valle idealizado ahí para no tener problemas con la geometría. Vamos a decir un valle en Q que tiene un espesor de 600 pies constante. Parece que usted no va a encontrar un valle así, pero bueno, aquí lo tenemos de manera idealizada para que más o menos vean el procedimiento con respecto a los esfuerzos. Nosotros, si mantenemos esto constante, vamos a tener una presa de arco pura. Pero si nos vemos obligados a cambiar este espesor de acuerdo a los esfuerzos que puede resistir los estribos, y tenemos allí que el esfuerzo permisible ahí es de 650 libras por pulgada cuadrada, por supuesto, en compresión. Eso permisible. Así que de las pruebas del suelo, se encontró que el esfuerzo permisible en compresión que resistía los estribos era de 600. Entonces hay que ver los esfuerzos que va a transmitir esa área de contacto al suelo. Si nosotros vemos una vista de planta, lo que tenemos aquí es esto. Aquí está el ancho B. Y aquí vamos a colocar nuestra presa de arco. Por supuesto, de este lado está el agua en el embalse. Okay. Y aquí van a estar los estribos. Entonces, para mantener esta cara en contacto con el agua vertical y no tener una curvatura allí doble, que puede ser que hay presas de bóveda, vamos a mantener un radio constante. Hay dos variantes, de radio constante y de ángulo constante, pero las de ángulo constante entonces producen una bóveda o doble curvatura. A este ángulo de aquí se le llama el ángulo central, y ese ángulo usualmente varía entre 130 y 135, más o menos. Así que vamos a diseñar la presa con un ángulo central Z de 133.5 grados. Y lo primero que vamos a hacer es determinar el radio. Así es que si usted ve eso aquí, usted puede hacer esto así. Y poner aquí un triángulo recto, donde esta distancia de aquí a aquí sería B medio, y este ángulo de aquí a aquí sería Z medios. Y usted tendría ahí que
seno del Z medio sería B medio entre la hipotenusa, que es el así que de ahí usted puede encontrar que el radio es igual a, ¿y dónde ponemos este radio en el caso de que esto no sea constante? En el mayor ancho. ¿Okay? Al mayor ancho, ahí es donde ponemos o calculamos el radio. Y es usualmente en un valle irregular. ¿Dónde va a ocurrir? En la corona de la presa. Pero vamos a estar analizando estas cosas irregulares. Puse de manera idealizada un valle en forma de U. ¿Estamos bien? Pero en el caso de que fíjese así, generalmente el radio se calcula a la altura de la corona, que es el máximo ancho, y eso nos va a dar el máximo radio. Así que la R sería igual a B medios entre el seno de Z medio. Así que tendríamos que esto sería 300 entre el seno de 133.5 entre 2, y eso nos da 326.52 pies, y ese radio va a ser constante para toda la presa, aun cuando el ancho no sea constante. Entonces tenemos una presa de radio constante. Hay dos variantes en presas de arco, de radio constante y de ángulo constante. Vamos a dejarlas de ángulo constante porque la geometría ya no es plana, es espacial. Si se pone poco arisca la geometría. Así que ya sabemos el radio de requerido, y eso significa que esta cara en contacto con el agua va a ser vertical. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Esta presa se va a apoyar aquí en los estribos. Así que aquí va a haber una reacción en los estribos, y si eso es simétrico, las reacciones van a ser iguales. Así es que si este ángulo es Z medio, vamos a tener que este ángulo de aquí va a ser Z medio. Y por otro lado, el agua va a ejercer una fuerza resultante debido a la presión. Y esa fuerza resultante debido a la presión va a variar. Si ponemos el nivel crítico del agua al nivel de la corona y llenamos todo el embalse, en teoría de agua, por supuesto, no es hasta allá arriba, esto va a quedar hasta aquí, pero por las bolitas y eso puede llegar hasta allá arriba, así que nos olvidamos de las olas y ponemos el agua quieta al nivel crítico, nivel de la corona. Ya sabemos que usamos una variable artificial y, aquí la presión es gamma. Así es que para hacer el análisis vamos a tomar aquí un alto H. O mejor dicho, vamos a llamar a ese alto DY. Obsérvese que cuando vemos la presa de este lado, lo que estamos diciendo es que el agua está por aquí, y aquí tenemos esto, que es el área proyectada. Y sacamos un pedazo de presa así, que se llama, parece una costilla, y a ese pedacito se le llama una dovela de arco. Okay. Entonces, ¿por qué no podemos analizar toda la presa completa? Porque la fuerza de presión no es constante, la fuerza de presión es variable. Esta área de aquí, vamos a llamarle a eso T, que es el espesor,
de la presa, y esa área de aquí es la que está en contacto aquí con los estribos. Y a través de esa área es que se transmiten los esfuerzos de compresión a la fundación en los estribos laterales. Pero visto, véase, vamos a ver si hay una presa ahí tridimensional. Okay. Una cosa ahí. El agua está por acá. Okay. Bien. Hicimos un corte y vamos a sacar esto así. Ese es mi corte y ese es el que vamos a analizar. Y a esa cosa se le llama la dovela del arco. Una dovela de arco. Esa costilla ahí es la que vamos a analizar. Entonces, visto por acá, esa es mi área proyectada y mi área proyectada va a ser igual a el ancho V por un de Y. Entonces, esta distancia de aquí le llame de Y. Entonces, ¿quién transmite los esfuerzos? Sobre todo este pedacito de aquí van a haber esfuerzos normales. Y la resultante de los esfuerzos normales actuando en esta área de contacto debe ser menor o igual a los esfuerzos transmisibles. Es decir, que la reacción entre el área va a ser el esfuerzo normal que se transmite aquí. Así es que tenemos que mantener los esfuerzos menores o iguales al esfuerzo permisible, porque si transmitimos un esfuerzo mayor, la roca se compacta y entonces se abre un agujero por ahí se sale el agua, etcétera, etcétera. Pero tenemos la opción de que si los esfuerzos son muy grandes, podemos aumentar el espesor. Obsérvese que la fuerza debido a la presión hace así. Y esa fuerza de presión la vamos a calcular en dos componentes. Una componente en esta dirección. ¿Y qué pasa con la componente en esta dirección? En esta mitad con la componente en esta otra mitad. Se anulan y solamente me va a quedar la componente en esa dirección. Y esa componente va a ser la fuerza de presión, va a ser igual a la presión multiplicado por el área proyectada. Así que esa cosa va a ser igual a gamma por Y, porque lo vamos a hacer aquí a una distancia Y, y la Y va a variar entre 0 y HD. Muy bien. Entonces, la fuerza de presión entre el área de contacto, y esta de aquí es el área de contacto, y el área de contacto va a ser esto que es el espesor por la fuerza, digo, la reacción. La reacción entre el área de contacto va a ser el esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene que ser menor o igual al esfuerzo permisivo. Profesor, Dígame. allá en la fuerza de presión, faltó multiplicar por el área proyectable. Sí, gamma Y multiplicado por el área proyectada que es B por 1. Así que conocida, esta es la componente en esta dirección. ¿Ok? Porque la calculamos ¿a dónde? En el área proyectada, que es esta área de aquí. ¿Ok? Porque estas dos se anulan y estas dos resultantes en esta dirección de la fuerza de presión no van a afectar la reacción. Así es que si hacemos estática aquí, suma de fuerza es igual a 0 y vamos a tener que 2R 0 de Z medio va a ser igual a
F. Así es que 2R seno de Z medio va a ser igual a gamma del agua, por supuesto, por Y, por B, por U de Y. Pero obsérvese que aquí nos queda que R va a ser igual a gamma por Y por B entre 2 seno de Z medio por U de Y. Y esto aquí es igual. A ver, así que podemos simplificar eso y nos queda que la reacción es igual a gamma por Y por el radio por U de Y. Okay. Muy bien. Entonces, si calculamos el esfuerzo, la reacción, que acabamos de calcular, gamma por Y por R por U de Y entre el área de contacto, que es igual a T por U de Y, esta de Y se nos va con esa de Y. Por esto es un ancho simbólico. Y nos queda que eso es el esfuerzo. Es decir, que el esfuerzo va a ser igual a gamma por Y por R entre T. Donde, obsérvese, la gamma es constante, la R es constante, la Y es variable y el espesor es lo que no sabemos. Así que, ¿dónde se va a producir la mayor reacción? Cuando Y vale ¿cuánto? H2. Entonces, vamos a suponer que queremos el espesor. Y si el espesor nos da menor de 10 pies, lo vamos a calcular aquí al nivel del suelo. Aquí está el nivel del suelo, no estamos tomando en cuenta la fundación aquí. ¿Estamos bien? Al nivel del suelo. Si mantenemos el espesor constante, una presa de arco va a ser más que suficiente. Pero si el espesor constante de 10 pies transmite esfuerzos muy grandes, entonces nos vamos obligados a usar una presa de arco, gravedad, y no mantener el espesor constante, sino que mantenerlo variable. Así es que vamos a suponer que mantenemos T constante de 10 pies y que Y es igual a 380 pies. Así que vamos a calcular ese esfuerzo. El esfuerzo sería gamma peso específico del agua 62.4, la Y vale 380, la R vale 326.52 y el espesor vale 10 pies. Libras entre pie cúbico por pie queda libras entre pie y aquí queda libras entre pie cuadrado, así que por un pie cuadrado 144 pulgadas cuadradas y nos da que el espesor es de El esfuerzo. el esfuerzo, asumir un espesor total. Vamos a calcularlo ahí, 62.4, por lo menos me están siguiendo, eso está muy bien. Ok, 62.4, 380 por 326.52 por 10 enter, 144 enter. Y eso da 5.376.69. Y como eso es mayor que el esfuerzo permisible, entonces no vamos a poder mantener el espesor constante y vamos a tener que construir una presa de
arcogravedad. Y eso significa, vamos a quitar esta figurita por aquí, eso significa que mi presa va a ser así. ¿Ok? Y vamos a mantener este espesor constante porque recuérdese que aquí en la superficie la fuerza resultante debido a la presión, ¿cuánto vale? 0. Así es que si Y es 0, el esfuerzo es 0. Así que allá arriba esos 10 pies van a ser más que suficientes. Así que lo vamos a mantener constante hasta un punto aquí, donde de ahí en adelante lo vamos a tener que variar. Así que vamos a tener que calcular esta cosa aquí, T asterisco. Y si queremos el T mínimo, ¿qué usamos? Si queremos el menor espesor para ahorrar material, ¿qué usamos? El esfuerzo máximo. Así que diríamos que si despejamos la T de aquí, nos quedaría que esa T asterisco ahí abajo sería igual a gamma por HD por R entre el sigma permisible. Y si yo pongo algo menor aquí, voy a tener un mayor espesor. Pero eso significaría que estaría usando material en exceso, porque ya los factores de seguridad están incluidos en el esfuerzo permisible. Así que cuando se probó la roca y las muestras de roca, se obtuvo un esfuerzo máximo, se le puso un factor de seguridad a veces de 1.2, 20%. Con eso se obtuvo el esfuerzo permisible. Es decir, que el esfuerzo máximo era 1.2 el esfuerzo permisible. Así que el esfuerzo máximo entre 1.2 le quedaba el esfuerzo permisible en la roca. Vamos bien, darle cierto margen de seguridad y a la roca por cualquier eventualidad. Recuérdese que usted no tomó muestras en todos los puntos, porque hubiera destruido toda la topografía. Usted tomó muestras a ciertos intervalos y usted asume que la cosa varía uniformemente ahí, excepto cuando va a hacer la excavación, que se puede encontrar alguna sorpresa por ahí. Así que vamos a calcular ese espesor ahí abajo. Y ese espesor sería entonces igual a 62.4 por HD, que vale 380 por la R, que vale 326.52 entre 650 por 144. Y eso nos da... Una pregunta anterior. ¿El radio se queda igual? Sí, el radio es constante. Acuérdense que hay dos clases de presas de arco. Ensanchaba con la... Sí, pero el radio se mantiene constante. El radio no afecta el área de contacto. El radio es esto. Y esto hace así. Y esto es lo que es el área de contacto. Esto es... Ese radio va del centro al agua, O sea, si usted ve esta vista de planta, el radio viene de aquí, de un eje imaginario, a la cara de la presa en contacto con él. Y usted puso aquí un ángulo central Z que varía en este intervalo. Y el radio va a ser la distancia de este eje imaginario a esta cara, y ese radio se mantiene constante, de tal manera que esta pared, ¿cómo va a ser? Totalmente vertical. Y véase, imagínense que le ponga eso variable así, la geometría se pone arista.